Vamos a ver los versos que hemos estado escudriñando esta pasada semana y vamos a continuar con la segunda parte de la norma de Dios para las esposas. Dice el pasaje: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Padre, nos encomendamos, Señor, a tu misericordia y a tu sabiduría, a tu amor, a guiarnos a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento y comprensión correcta de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que generes en nosotros no solo el querer, sino el hacer tu voluntad. Ayuda a mis hermanas, Señor, y ayúdanos a nosotros también como maridos en esta exposición de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Estoy seguro que concuerda conmigo que las Escrituras nos proporcionan, porque eso lo hemos estado viendo de manera muy clara, que la esposa debe sujetarse a su marido. Estamos de acuerdo que esa es la norma para la bendición de ella, de su matrimonio, de su familia y por supuesto para bendición también de la iglesia. Estamos claros que esto es imperativo, es un mandato que no está sujeto a conveniencias o preferencias, ideas u opiniones personales. Tampoco si tiene un marido a modo o no. La semana pasada definimos y describimos el asunto de la sumisión en los versículos 21 y 22. Dice el pasaje que leíamos la semana pasada: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. La semana pasada describimos y definimos el asunto de la sumisión. Hoy quiero que pasemos a las características de la sumisión. No es solo que la mujer o la esposa debe someterse, sino que hay una manera en la que debe someterse, y la manera como debe someterse es como al Señor, dice el pasaje. Como al Señor quiere decir que debido a que la sumisión suprema de la esposa es a Cristo, esa actitud consiste también en someterse a todo aquello que el Señor le ha ordenado como un acto de amor al Señor. La mujer, su sumisión suprema es al Señor, y esa actitud consiste en someterse en todo lo que el Señor le ha ordenado, y lo hace como un acto de amor al Señor. Sin embargo, con este pasaje es de extrañar que muchas mujeres, muchas esposas piensen o asuman que están en sumisión a Cristo, pero carecen de sumisión a su marido, lo cual indica que no está en sumisión a Cristo. Presta atención, hermana y esposas. Como usted responda a la autoridad de su marido es como usted responde a Cristo. Como usted responde a la autoridad de su marido es como usted responde a Cristo. Esta es la voluntad de Cristo, y cuando usted se somete a su marido, usted se está sometiendo a Cristo. Muchas mujeres no entienden que ser ciudadanas del reino de Dios implica vivir bajo la voluntad de Dios y para la voluntad de Dios. Pero lo verdaderamente absurdo es que pretenden vivir bajo el reino de Dios y ser bendecidas aplicando los designios y deseos de este mundo, que solo incentivan sus propios deseos egoístas y deseos de controlar.
de pasar por alto la autoridad y declararse a sí mismas como independientes, autosuficientes y autoimportantes, por encima de Dios, por encima de su marido, de la familia, de la unidad, de la palabra de Dios. De verdad que es impresionante la cantidad de esposas llamadas cristianas que presumen ser guiadas por el Espíritu Santo, pero que no se someten al orden establecido por Dios. Aún hay rencor, aún hay amargura, falta de perdón, y esto más su falta de sumisión es evidencia que de ninguna manera está siendo guiada por el Espíritu Santo. Los tiempos, las modas, las filosofías varían y cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre y sigue vigente. Ella no se adapta a las modas y a la cultura. Ella no se adapta a la apertura de nuevos pensamientos o paradigmas. Todo lo anterior se sujeta y debe ser filtrado por medio de la palabra. No sé si usted lo ha visto. Es fácil que usted encienda el televisor o ve una revista y usted ve cuál es la descripción de la mujer moderna. ¿Cuál es la descripción de la mujer moderna? Ella se rehúsa a someterse a su marido. Ella demanda igualdad con él en todo. Ella quiere o ejerce su independencia. Depende de sus propios recursos. No quiere ni que su marido ni que sus hijos amenacen sus metas personales. Ella quiere que su marido, su familia, sea como ella quiere, haga como ella desea. Ella hace demandas y está dispuesta a satisfacer todas sus metas personales. Esa es la mujer que está siendo aplaudida por la cultura, que es promovida por las revistas, por los programas de la televisión. Pero si usted lee Proverbios capítulo 31, se dará cuenta que ella está lejos de ser la mujer que Dios ha llamado la mujer virtuosa. La mujer moderna está lejos de ser la descripción que Dios ha hecho en Proverbios 31 de la mujer virtuosa. La sociedad se ha encargado de menospreciar a la mujer virtuosa que Dios inspiró. Y tristemente la mujer sigue siendo engañada por aquella voz en el Edén y ha descrito su propia declaración. Hermana, por favor, deje que la sociedad y las otras esposas piensen así. Usted, con el mismo nivel de devoción que usted le da al Señor, sométase a su marido. ¿Por qué debe someterse a su marido? Número uno, porque Dios lo dijo y eso debe ser suficiente para usted si usted presume que Cristo es su Señor. Y número dos, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cuando un cuerpo no responde a la cabeza, cuando los miembros del cuerpo no responden a la cabeza, no es normal. Y cuando eso ocurre en el matrimonio, en donde la esposa no se somete, lo que tenemos ahí es una distorsión de la palabra de Dios, una deformidad de la imagen y semejanza de Dios y una disfunción en los roles que Dios asignó a cada uno de los integrantes del matrimonio. Dios ha diseñado que el cuerpo responda a la cabeza y el marido es la cabeza de la mujer. Ahora quiero que entendamos correctamente la frase cabeza de la mujer, porque hay muy mal entendido respecto a eso. La palabra usada para cabeza es kefale, que tiene varios usos. Los más comunes son fuente u origen. Muchos interpretan incorrectamente este verso y suponen que el verso está poniendo al varón en un estado de preeminencia al cual sí o sí debe someterse a todo lo de que esa autoridad emana, y no es lo que está diciendo el pasaje. Esto es porque no hemos entendido qué significa la palabra cabeza. Cabeza en este pasaje no es lo mismo que líder.
De hecho, la palabra griega para líder no es kefale, es archón, la cual no es empleada en el verso original de este pasaje. Kefale tiene un símil en el idioma hebreo que es la palabra rosh, y su uso nos permite captar la imagen de lo que Pablo quiere decir. Un ejemplo, los judíos tienen una fiesta que se llama Rosh Hashanah, que significa la cabeza del año. Esto no quiere decir que el primer día del año tiene autoridad y preeminencia sobre todos los otros días del año, sino que de ese día, todos los demás días del año fluyen o se cuentan a partir de ese día. De hecho, hay días más importantes que el 1 de abril. En nuestro caso, hay días más importantes que el 1 de enero, que es el primer día del año. Hay fechas más importantes. Lo que está ocurriendo es que nosotros contamos el año a partir de ese día, o los días fluyen a partir de ese día. Otro ejemplo, usted lo encuentra en Salmos 111, verso 10. No está ahí escrito de manera literal. La palabra Rosh está empleada de la siguiente manera. Cito, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La palabra usada es, el Rosh de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, la fuente, el origen de la sabiduría es tener reverencia al Señor. ¿Estamos claros entonces? Entonces, las mujeres deben sujetarse a su marido a causa de que ellas se originan del varón. Ella fue tomada del hombre y para el hombre. Primera de Corintios 11:9 dice, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del varón. De forma simple, Eva fue creada de Adán y para Adán. Y este principio aplica a todas las Evas y a todos los Adanes a lo largo de la historia. ¿Estamos? Génesis 2:18 menciona la intención de Dios al crear a la mujer. Le dijo, le haré ayuda idónea. Eva fue creada para ayudar a Adán, entendiendo que Adán es la cabeza, el origen, la fuente sobre Eva. Y ella fue llamada a ser parte de él. De hecho, si usted ve Génesis 2:22, cuando dice el pasaje que Dios le trajo al hombre. Adán no fue traído a Eva. Eva fue traída a Adán. Yo sé que para muchas mujeres esta es una idea ofensiva por los tiempos que nosotros estamos viviendo. Pero la Biblia enseña claramente en este pasaje que en el hogar como en la iglesia el hombre no fue hecho para el beneficio de la mujer, sino la mujer para el beneficio del hombre. Para él significa para servir, cooperar y ayudar al hombre. Amén. Y en verdad, hermanas, pocas cosas pueden afectar el corazón de un hombre para Dios que su propia esposa. Sea para bien o sea para mal. O ella alienta su devoción al Señor o se lo impide. O ella le ayuda en su pasión por Dios y alienta esta pasión por Dios, o simplemente le echa agua fría sobre ella. La esposa que es ayuda idónea de su esposo es la que es capaz de encarnar la sabiduría de Dios. Y aquí la pregunta es, ¿estás siendo ayuda idónea? ¿Estás asumiendo el rol que Dios determinó para tu bendición, para la bendición de tu matrimonio y familia? Y sé que alguien pregunta, ¿y cómo puedo ser ayuda idónea? Quiero decir algo, si bien hay acciones que tienen que ver con su rol, esto no se trata de una lista de actividades que la esposa debe hacer y cada vez que las cumpla recibe una estrellita, una calificación de aprobación o una palomita. Muchos entienden que Proverbios 31, que describe una serie de cosas que la mujer debe de hacer, por encima de eso, el pasaje describe a una mujer que teme al Señor y que es llena del Espíritu Santo. En consecuencia, resulta su virtud. En consecuencia, resulta lo que está en el pasaje de Proverbios 31. Ahora, permítame preguntarle, número 1, ¿usted ora y medita la palabra de Dios? Romanos capítulo 12, verso 2 dice, cito
que no vivamos según los criterios de este mundo, sino que cambiemos renovando nuestra mente y nuestra manera de pensar con la palabra de Dios. ¿Su mente está siendo renovada por la palabra de Dios o su mente sigue pensando como el mundo? Número 2. Clama porque el Espíritu Santo controle su mente, su boca, sus intenciones, sus motivaciones, sus deseos y sentimientos. Ora por su esposo, es decir, en verdad clama por él, movida por amor o está siendo movida por su conveniencia. Y después de orar, ¿qué tanto se queja o murmura de él? ¿O qué tanto usted lo anima, lo afirma, es agradecida o coopera con él? En pocas palabras, la mujer que desea ser ayuda idónea para su esposo debe ser llena del Espíritu Santo y eventualmente esa llenura se nota en su relación con su marido. Primera de Corintios 11:7 dice, pero la mujer es la gloria del varón. Mire, así como el varón porta la autoridad de Dios y lo hace en sumisión a Dios, sometido a Dios, la mujer ejerce la autoridad que Dios le ha dado a través de su esposo, no independientemente de su esposo. El hombre vino de Dios y la mujer vino de Dios por medio del varón. La mujer ha sido creada para honrar al hombre, para ayudarlo y asistirlo, y originalmente hecha del hombre para que el hombre se gloríe de ella. Ahora, esto no es todo lo que está en el pasaje. De regreso a nuestro pasaje, quiero que veamos el contexto de una manera más amplia. Note, Pablo no le dice a los esposos que sean los líderes. No dice eso Efesios capítulo 5. Que no son ellos los que someten a las esposas. En realidad, Pablo insta a los esposos a amar y a ser sacrificiales y a cuidar abnegadamente a sus esposas. Ve el versículo 21. Esposos, sométanse unos a otros. Esto implica a los maridos. No es que la esposa se somete, el marido también se somete. Versículo 25, dejamos el versículo 21, ve el versículo 25. Maridos, amen a sus esposas. ¿Qué está diciendo? Yo ordeno abnegación, amor y cuidado. Ese es el contexto. Las esposas deben amar y cuidar a sus esposos tal como Jesús ama y cuida a la iglesia. Perdón, los esposos, a las esposas. Deben cuidar a sus esposas tal como Jesús ama y cuida a la iglesia. Entonces, así como Cristo en el verso 23 es el sustentador y fuente, es el quefale de nutrición para la iglesia, el esposo es y debe ser el sustentador y fuente de nutrición para su esposa. Y la mujer llena del Espíritu Santo y el varón lleno del Espíritu Santo reconoce que el papel de su esposo consiste en proveer autoridad ordenada por Dios y que debe ser un reflejo de la autoridad de Cristo sobre la iglesia. El varón como autoridad de su esposa debe proveer un liderazgo que procure el bienestar físico, emocional, psicológico y espiritual de su esposo. Un liderazgo humilde que reconozca el consejo de su esposa, que no sea impositivo, que pida perdón y que perdone. Un liderazgo manso que no se aproveche de su posición y quiera sacar ventaja. Un liderazgo abnegado, es decir, que renuncie voluntariamente a sus propios deseos, afectos o intereses en beneficio de su esposa. Obviamente, cualquier mujer que sea tratada así fácilmente se sometería a su esposo. Si usted tiene un esposo así, o un esposo o su esposo se acerca a esta descripción, usted es una mujer afortunada. No haga como las esposas del mundo, que tratan de aprovecharse de su esposo. Cuide de él, coopere con él, sujétese a él, estímelo. Si usted tiene un esposo lo más cercano a esta descripción, tiene más razones de agradecer que de quejarse. Y también sé que no todos los esposos son así.
No todos se acercan a esta descripción y la tendencia es no someterse. La palabra de Dios es clara, indistinto si tu esposo es o no es como tú deseabas, cariñoso o no, atento o no, debe someterse porque es lo que conviene a una hija de Dios, entendiendo que sea en un marco de principios bíblicos y morales correctos. Si no es en este marco, usted no tiene por qué sujetarse. Por eso, varones, es nuestro deber proveer un liderazgo que incentive la sumisión amorosa de nuestras esposas. Es nuestro deber proveer un liderazgo que nutra no solo el cuerpo, sino el alma, las emociones, los intereses de nuestras esposas. Tú no eres llamado a sujetar o someter a tu esposa, sino a amarla como Cristo amó a la iglesia. El que Dios haya dado soberanamente autoridad al varón no quiere decir que es preeminente. Solo a Jesús le damos el honor y la alabanza por ser el creador, el sustentador y fuente del universo. El hombre, sin embargo, no tiene y no puede tomar ningún crédito o privilegio extra por haber sido creado primero. Una cabeza no es nada sin el cuerpo y un cuerpo no es nada sin la cabeza. Ambos son parte de un mismo cuerpo. Pablo está instruyendo a las esposas que cooperen, ayuden y sean leales a sus propios esposos. Tanto el hombre como la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Ambos fueron hechos para gobernar la creación de Dios. Ambos fueron creados y poseen la misma estima, valor, el uno y el otro. El hombre no vale más que la mujer y la mujer no vale menos que el varón. El registro de Génesis 2 no revela ninguna pista de privilegio masculino. No hay ninguna pista de primacía o autoridad por virtud de que el hombre fue creado primero, a pesar de que se afirma lo contrario. Y estoy hablando, se afirma lo contrario en términos cristianos. De hecho, es inefectivo y es innecesario cargar al esposo o al padre con la responsabilidad principal de la vida familiar, cuando él tiene una esposa capaz con el que puede y debe juntamente compartir el liderazgo y la responsabilidad. Entonces tenemos que la sumisión es la respuesta natural a un liderazgo amoroso. Cuando un esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, entonces la sumisión es una respuesta natural de la esposa a su esposo. Sin embargo, esposas, una vez más, si tu esposo no ama como Cristo a su iglesia, tú no te vas, esto no quiere decir que tú no te vas a someter. Lo haces por amor a Dios, porque Dios es preeminente en tu corazón, no tu marido. Y sé que hay conflicto en el corazón de ustedes a causa de nuestra torpeza como varones. Hemos sido torpes, negligentes, duros y descuidados los varones. Pero recuerda que sus errores, sus torpezas revelan su necesidad de la gracia de Dios. Pero no solo eso, revela que tú también necesitas de la gracia de Dios para someterse. Ambos necesitan del poder del Espíritu Santo obrando en el matrimonio. Ahora quiero que vaya otra vez al pasaje. Dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La sumisión bíblica, amados, está diseñada para ser entre dos creyentes llenos del Espíritu. Este es el contexto. Está hablando Pablo a dos personas llenas del Espíritu. Amén. Quienes se entregan mutuamente el uno al otro y a Dios. La sujeción en el matrimonio se halla en la relación de la iglesia con Cristo. ¿Y cómo es esta sumisión? Es una sumisión llena de amor, una sumisión santa, una sumisión correcta.
Esta es la sumisión que la esposa cristiana debe anhelar y que debe de imitar. La iglesia de Cristo no puede sujetarse a quien quiera. La iglesia de Cristo se sujeta únicamente a Cristo. Y la esposa se sujeta exclusivamente a su propio esposo. Cristo ama y sirve a su iglesia. También el esposo debe de amar y servir a su propia esposa. Nadie tiene el derecho de cambiar el orden establecido por Dios para el matrimonio. La esposa debe reconocer la autoridad de su marido. Ella, como su ayuda idónea, debe identificarse con su marido. Debe interesarse en él, en sus actividades, en todo aspecto de su vida, con el fin y propósito de ayudarle. Usted debe someterse a su marido, así como la iglesia se somete a Cristo. Con el mismo corazón dispuesto que tiene la iglesia de obedecer a Cristo, la esposa debe someterse a su marido. Y aquí estamos hablando de un modelo significativo. La palabra de la misma manera quiere decir completa, sin queja, humilde, gozosa. Así como la iglesia se entrega completa, sin queja, humildemente y gozosa a Cristo, así también usted debe someterse a su marido, así como usted se somete a Cristo. Ahora, una parte clave de este pasaje es la frase que sigue después de la coma. Dice, y Él es su Salvador. Así como el Señor liberó y libera a su esposa, que es la iglesia, y la liberó del pecado, del infierno y del enemigo, el esposo como Cristo hace provisión, protege, preserva, sirve, ama, anima, corrige y enseña según los parámetros de la palabra de Dios, no su propio entendimiento o conveniencia. La manera que ejerce su autoridad revela su entendimiento de Cristo. Y aquí es necesario reconocer que nos falta mucho. Ahora, por otra parte, Cristo, a través de su sumisión a la voluntad del Padre, nos ha guiado a una vida de bendición. Así la esposa, a través de su sumisión a su marido en su matrimonio, trae bendición a su vida, a su matrimonio y a su familia. Y esposos, no menospreciemos este privilegio y responsabilidad que Dios nos ha dado de ser cabeza de nuestras esposas. Cumplamos nuestro rol, cumplamos con un liderazgo sacrificial, amoroso. Y esposa, no rechaces lo que Dios ha establecido. ¿Sabe por qué? Porque Dios les pedirá cuentas de su rol en el matrimonio. Verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La sumisión de la iglesia a Cristo es el ejemplo de la sumisión de la esposa al marido. Y entender la iglesia como esposa de Cristo nos recuerda que nosotros tenemos una obligación como iglesia de ser leales y fieles al pacto del matrimonio. El esposo Salvador se unió a su esposa en un pacto sellado con su sangre. Jesús dijo al establecer la Santa Comunión antes de morir, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y estos muchos son aquellos que van a formar parte de la iglesia. En el antiguo pacto, Dios había escogido a Moisés para establecer el antiguo pacto con su pueblo. Era un pacto por obras. Dice Éxodo 19:5, dice el pasaje. Así que, es decir, en todo caso, si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, entonces serán mi pueblo preferido. Cuando lo dijo en Deuteronomio 28, versículo 1 y el versículo 15, dice, si obedeces al Señor tu Dios y obedeces todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todo. Pero si no obedeces al Señor tu Dios, obedeciendo todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, todas las maldiciones te alcanzarán. Este es un pacto
que requería una estricta obediencia a la ley, porque la paga del pecado es muerte. Era un pacto de obras. Y sin embargo, Dios predijo que Israel fracasaría en guardar el pacto. Pero en Jeremías capítulo 31, del verso 31 y al verso 33, el Señor promete hacer un nuevo pacto, y el nuevo pacto supone un cambio total del corazón, y lo describe hermosamente en Ezequiel capítulo 36, verso 25 al 27. Escuche: esparciré sobre vosotros agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos les limpiaré. Les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo en ustedes, y quitaré el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y yo haré que anden en mis estatutos, obedezcan mis mandamientos. Y cuando usted pasa a Mateo capítulo 5, verso 17, en el Nuevo Testamento, Jesús afirma que Él ha venido para cumplir toda la ley y todo lo que los profetas habían dicho de Él. ¿Y qué es lo que habían dicho de Él? Escuche: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y cuando usted lee Gálatas capítulo 3, verso 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. En otras palabras, Cristo cumplió toda la ley y asumió todo el castigo por nuestros pecados. Y como describió San Agustín, como un novio, Cristo salió de su hogar, llegó al lecho matrimonial de la cruz, y ahí en la cruz consumó su amor y su matrimonio, porque amorosamente se entregó al tormento en lugar de su novia, y después se unió a ella para siempre por su sangre. El nuevo pacto supone un cambio total de corazón para que amemos a Dios con todo el corazón. La ley ya no está en piedras, sino en nuestros corazones, y hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para obedecerla. Lo que quiero decir con esto, lo que usted debe entender, que el nuevo pacto es la promesa que Dios cumple en Cristo de perdonar el pecado y restablecer la comunión por la vida, la obra y muerte, resurrección de Cristo. Este es un pacto de obras, pero no las nuestras, sino las de Cristo. El antiguo pacto decía: si obedeces te bendigo, si obedeces te amaré. Pero el nuevo pacto es un pacto de amor, gracia y misericordia que impulsa a la iglesia a someterse a su esposo en un marco de amor y gratitud. Ahora ya no obedecemos para ser bendecidos, no nos sujetamos para contar con el favor de Dios, obedecemos y nos sujetamos porque somos amados y contamos con el favor de Dios. No hay más condenación, no hay más maldición para los que estamos en Cristo, porque todo fue puesto en Cristo Jesús en aquella cruz. La iglesia se unió a Cristo y ha jurado negarse a sí misma, y ha jurado lealtad y fidelidad a Cristo. Entonces, así también los esposos se han jurado perdonar sus errores, sus pecados, y pasar por alto la ofensa para siempre restablecer la comunión, la paz, la armonía en el matrimonio. La iglesia falla, pide perdón, y Cristo ha prometido perdonar y restaurar la comunión. La esposa falla, el esposo falla, pero ambos piden perdón. Y tanto la esposa como el esposo prometen perdonar para restaurar la comunión. No obedezco para recibir, sino por lo que soy en Cristo Jesús y lo que he recibido en Cristo Jesús.
Cristo amó a la iglesia y la ganó con su propia sangre. La compró con su propia sangre. Somos un cuerpo en Cristo, dice de la iglesia. Y la Biblia no habla de ninguna jerarquía en la iglesia. En la iglesia no hay jerarquías. El pastor no es más que los miembros. Es un miembro también. Lo que nos une no son las jerarquías, es la unidad del Espíritu el que nos hace cuerpo. Es decir, la presencia del Espíritu Santo en cada miembro de la iglesia los une no solo a Cristo, sino unos a otros. De la misma manera es la presencia del Espíritu Santo en el esposo y la esposa que los une no solo a Cristo en un marco de amor y gratitud, sino entre ellos mismos en un marco de amor, gracia y misericordia. Amén. Ahora Pablo concluye esta sección a las esposas, versículo 22-24, indicando que las esposas deben someterse a sus maridos en todo. Porque en ocasiones la esposa piensa, yo me someto a él si él se somete al Señor. No es así. Muchas ocasiones lo que el Señor quiera para la mujer, muchas ocasiones lo que el Señor quiera para la mujer es lo que yo quiera, y como tú debes hacer esto o aquello, entonces no me someto. Entonces la esposa piensa que su trabajo o su rol es decidir lo que el Señor quiere. No, hermana, no es así. Ese no es el pacto de Cristo con su esposa. No es la respuesta correcta de la esposa. No es tu función decidir lo que el Señor quiere decir. El Señor ya lo reveló en su palabra. La sumisión debe abarcar todos los aspectos de la vida. Y aquí es interesante que Pablo no considera necesario agregar a la frase en todo lo que se exceptúa de toda desobediencia a Dios. Hechos capítulo 5:29 dice, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pablo no lo agrega aquí, porque esto debe ser evidente. ¿Cuáles son las excepciones de para en todo? Número 1, cuando el marido le pide a la casada que peque, la esposa no debe sujetarse a una petición de cometer pecado. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Número 2, cuando el esposo está médica o mentalmente incapacitado. Número 3, cuando el marido es físicamente abusivo y pone en peligro la seguridad de la esposa y o los hijos, ella no tiene por qué sujetarse a la violencia del marido. Número 4, cuando el esposo rompe la unión del matrimonio con adulterio. Obviamente, una esposa no debe de someterse al adulterio del marido y aceptarlo así nada más. La Biblia dice que ella tiene en tales casos derecho de salir de su rango. Si el esposo ha sido culpable de adulterio, la esposa ya no está ligada de prestarle obediencia en todo. Sin embargo, en este caso, y lo vamos a ver más adelante en otra exposición de la palabra, lo primero en este caso es la consejería, procurar la restauración. El divorcio no es un mandamiento. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Lo que hay que procurar en la consejería es arrepentimiento del marido. Hasta entonces la esposa sabrá qué decidir o qué hacer en tal caso. Amén. En conclusión, quizás la esposa cristiana no quiera una cabeza. Si ese es el caso, la esposa no entiende un matrimonio bíblico y siempre estará trabajando en contra de ello de una u otra manera. La esposa no debe actuar unilateralmente. La esposa debe someterse voluntariamente a su marido en todas las cosas, en un marco de principios bíblicos y morales. La mujer no debe actuar antes o independiente que su esposo. Amén. La iniciativa y el liderazgo son finalmente del marido, pero la acción debe estar coordinada. La esposa no es inferior a su marido, ella es diferente nada más por su rol. Así que vemos en este pasaje 3 razones para la sujeción de una esposa a su marido. Uno, es parte de su obediencia a Jesús como su Señor.
Es apropiado en el orden de la creación. El marido es la cabeza de la mujer. Es apropiado debido al modelo de relación entre Jesús y la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia está sujeta a Cristo. Y maridos y esposos y esposas son llamados a negarse a sí mismos, ambos. Sujeción es la manera en que la esposa lo hace. Marido y esposa son llamados a sacrificarse. Sujeción es la manera en que la esposa lo hace. Marido y esposa son llamados al ver su matrimonio como un modelo de relación de Jesús con la iglesia. Sujeción es la manera en cómo la esposa lo hace. Amén. Todo matrimonio en cualquier parte del mundo es una imagen de Cristo y la iglesia. Y su principal audiencia, esposos, son sus propios hijos. Debido al pecado y la rebelión, muchas de estas imágenes que representamos de Dios son mentiras, son difamaciones con respecto a Cristo. Pero un esposo nunca deja de reflejar a Cristo y a la iglesia. Un matrimonio nunca deja de reflejar a Cristo y a la iglesia. Si el marido es obediente a Dios, él está predicando la verdad. Si no ama a su esposa, está hablando apostasía y mentira. Si él abandona a su esposa, él está diciendo que Cristo abandona a su esposa, a su iglesia. Y esto es una mentira. Si él es violento física o verbalmente con su esposa, si es un desobligado o no asume su responsabilidad, él está diciendo que así es Cristo con la iglesia. Esta es otra mentira. El esposo representa el liderazgo de Cristo sobre la iglesia, de modo que si no provee amorosamente a su esposa y familia, escuche lo que dice Pablo en 1 Timoteo 5:8 de esto: ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Él no solo daña a su esposa, sino que difama a Cristo, cuya cabeza y autoridad se supone que el esposo debe representar. Y las esposas, a su vez, deben representar la respuesta de la iglesia a Cristo. Nuestro texto dice: así como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres deben someterse a sus maridos. La conducta de una esposa hacia su esposo siempre dice algo acerca de la respuesta de la iglesia a Cristo, ya sea correcta o incorrecta. Si una mujer no honra a su esposo y no le ama, si ella es independiente y desafiante con él, ella proclama que esa es la respuesta de la iglesia a Cristo y por lo tanto está atacando la autoridad de la palabra de Dios. Y esa es la imagen que está reflejando a sus hijos, y parece que no, pero influye mucho en la respuesta que los hijos tendrán después a Dios. El comportamiento de una esposa a su esposo hace que la palabra de Dios sea más atractiva o la convierte en un objeto de desprecio. Escucha lo que Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, versos 4 y 5. Las esposas deben amar a sus maridos e hijos, ser autocontroladas y puras, estar ocupadas en casa, ser amables y ser sujetas a sus maridos. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué dices esto? Porque por lo que nadie calumniará la palabra de Dios. Su respuesta, esposa, a su marido, o hace que la palabra de Dios sea más atractiva, o usted está calumniando la palabra de Dios. Y hace que la palabra de Dios sea vituperada en su propio hogar. La razón por la cual las esposas deben someterse a sus maridos no es porque sean los tipos más maravillosos del mundo. La verdad es que no lo somos. Y de verdad, a veces los maridos merecemos muy poco de nuestras esposas. Esa es la verdad. La razón no es porque tu marido lo merece, es porque Cristo, tu Señor, se lo merece. No es porque ames tanto a tu esposa, sino porque amas más al Señor Jesús que a tu esposo. Esa es la clave. Obedezco al que amo. Hago lo que Él me dice que haga. Estoy dispuesta a hacer lo que Él me diga que haga. Mi reverencia por Cristo me motiva a obedecerlo en todo lo que dice. Estoy en su palabra y estoy obedeciendo su palabra día a día. La esposa está llamada a utilizar sus propios recursos y facultades de su rol para la madurez y crecimiento de su matrimonio.
La esposa tiene que aportar a la relación todos sus dones y talentos de modo enriquecedor y estimulante a su marido, a su matrimonio y familia. Y escuche, el marido como cabeza tiene que estar dispuesto a admitir la superioridad de sabiduría o de juicio de su esposa cuando la realidad así lo haga potente. No ser patanes o necios y aferrados de que se va a hacer como yo quiero. Yo puedo, aunque sea yo la cabeza, debo estar dispuesto a admitir la superioridad de sabiduría y juicio que Dios le ha dado a mi esposa. Hay mujeres que no se dan cuenta o no están dispuestas a asumir las responsabilidades de su rol. Están convencidas de que ellas son o podrían ser mejor que sus esposos y se niegan a respetar el rol y el liderazgo de su esposo. Tanto esposos como esposas están llamados a vivir la realidad del Evangelio, donde el Hijo, Cristo Jesús, voluntariamente se sometió al Padre y dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esposas están llamadas a seguir el ejemplo de Cristo. Tú no eres quien tiene que decidir lo que se hace. A ti, sin embargo, te corresponde luchar con tus impulsos, con tus sentimientos, con tus deseos de controlar. Y pedirle a Dios que te ayude a sujetarse y pueda ser la ayuda idónea de tu esposo. Y que no les quepa la menor duda, si lo hacen, Dios ciertamente bendecirá sus vidas, sus matrimonios, sus familias. Y esto obviamente resultará a la larga en bendición para la iglesia. Amén. Vamos a orar.